Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en este día les quiero compartir una palabra de parte del Señor. Como siempre le digo, quiero que ponga toda su atención para que de esa manera hermanos pueda agarrar el hilo de la enseñanza desde el comienzo y hasta el final. Y de esa manera hermanos yo le puedo asegurar que el Señor Jesucristo va a hablar a su vida en este día. Antes de comenzar la enseñanza también quiero recordarle que en este día estamos orando. En este día estamos teniendo una jornada de oración y que en este día miércoles mi hermano, mi hermana, le animo a seguir orando por esas peticiones que usted tiene delante del Señor. Sepa, hermano, que el que comenzó la buena obra en usted, hermano, dice la palabra que la va a perfeccionar. Amén. Gloria al Señor. Ok. Hoy en este día, hermano, quiero hablarle acerca de los pensamientos. Usted sabe, hermano, que todas las personas, ricos, pobres, gordos, delgados, altos, bajos, feos, guapos como yo, todos, hermanos, tenemos pensamientos, sean pensamientos buenos, sean pensamientos malos, pensamientos, hermanos, negativos, pensamientos positivos, pensamientos de bien, pensamientos de mal. Todos, hermanos, tenemos pensamientos. Nuestra mente, hermanos, es un órgano, hermano, en el cual en todo momento y en todo tiempo, hermano, está haciendo esas descargas eléctricas, hermanos, que no son otra cosa más que pensamientos en nuestra mente. Fíjese, hermano, que es tan sorprendente esto de los pensamientos, hermanos, que aún cuando usted está dormido, su cerebro sigue en una actividad neurológica y por medio, hermanos, de hormonas, ¿verdad? En el cerebro se siguen creando pensamientos, hermanos, aún y cuando usted está dormido. Como bien le decía al comienzo, todos tenemos pensamientos positivos y pensamientos negativos. Alguien por ahí decía, hermanos, que los pensamientos negativos son como pajarillos que andan revoloteando, ¿verdad? Encima de nuestra cabeza. Y que el problema de estos pensamientos negativos es que ellos hagan nido en nuestra mente, hagan nido, que nosotros le dejemos lugar, hermanos, para que estos pajarillos, o sea, pensamientos negativos, hagan nido en nuestra mente o en nuestra cabeza. Recuerdo también, hermanos, que aún en el Salmo 139, versículo 23, el salmista, hermano, decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Una de las cosas que llamó mi atención, hermanos, es que en esta palabra pruébame, cuando nosotros vemos el original hebreo, nosotros podemos ver, hermanos, que es una palabra que también se utiliza para cuando se va a probar o cuando se va a hacer una prueba hacia los metales, hermanos, lo que es el oro, la plata, ¿verdad? El cobre, el zinc y todo este tipo de metales, antes de que sean fundidos. Y usted sabe, hermano, que todos estos metales para poderse fundir, hermanos, hay que meterlos a grandes temperaturas, ¿verdad? A niveles Fahrenheit, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, es como se logra la ebullición, se logra, hermanos, que estos metales se fundan, ¿verdad? Pero también, hermanos, nosotros podemos ver que cada uno de estos metales, cuando logran, hermanos, fundirse o logran estar en esas grandes temperaturas, es cuando ellos sacan lo mejor de sí. Por ejemplo, el oro, hermano, para sacarle todas las impurezas que tiene el oro, la plata, hermano, hay que meterlo a altas temperaturas. Y nosotros podemos asociar también, hermanos, eso, como nosotros, hermanos, al ser también piedras preciosas, ¿verdad? Dice la palabra, cuando nosotros somos sometidos a los problemas, a las dificultades, a la enfermedad, a la escasez, hermanos, pues es ahí en medio de esas dificultades, hermanos, que nosotros sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Poniendo como base, hermano, esto que he estado hablando como una pequeña introducción, quiero que entremos ya de lleno a la enseñanza de este día. Si nosotros ponemos una escalinata, hermanos, de 4 escalones, ¿verdad? Usted sabe que hemos estado manejando este tipo de enseñanza donde vemos, ¿verdad? Una escalinata de 4 o de 5 escalones según la enseñanza que estemos dando. Y en este día, hermanos, yo le quiero hablar de 4 tipos de personas. 4 tipos de personas según el pensamiento que ellos tienen. Si nosotros vemos, hermanos, rápidamente, vemos en un primer caso el primer tipo de persona. Y nosotros vemos a aquella persona, hermano, como en primer lugar, la persona que no piensa. Cuando yo le digo a usted la persona que no piensa, no me estoy refiriendo a una persona que no tiene pensamiento, ¿verdad? Porque sería no congruente de acuerdo a aquello que yo le dije al comienzo, que todos tenemos pensamientos, sea positivos o pensamientos negativos. Cuando yo digo que la primera persona, el primer tipo de persona es la persona que no piensa, lo que estoy diciendo es aquella persona que no piensa de acorde o que no va en armonía de acuerdo a la palabra de Dios. Aquella persona, hermano, que tiene un estilo de vida, hermano, rutinario. Aquella persona, hermano, que tiene un trabajo,
Se levanta a tal hora, se alista para su trabajo, toma sus alimentos, toma el camino hacia su trabajo, va a su trabajo, cumple las funciones en su trabajo, luego por la tarde retorna a su hogar y así sucesivamente cada día, todos los días cumple una rutina. Pero esta persona, hermano, difícilmente se va a tomar el tiempo en analizar, en pensar, en razonar, en ver de qué manera, hermano, puede ver hacia su futuro, ver hacia su porvenir, sino que es una persona, hermano, que difícilmente va a querer romper aquella rutina. Algo que me sorprende, hermanos, es que la palabra de Dios, si usted lo mira, por ejemplo, en el Salmo 32:9, dice la palabra de esta manera: no seas como el mulo o el caballo. Estoy leyendo una versión de Biblia, hermano, llamada la Martín Nieto. No seas como el mulo o el caballo, seres irracionales. Es un poco fuerte esta Biblia. Seres irracionales a los que hay que domar con las bridas y el freno. De lo contrario, no se acercan a ti. La Biblia está comparando a aquellas personas, hermanos, que no tienen un pensamiento, que no tienen una actitud, hermanos, de una mentalidad abierta, de una mentalidad, hermanos, proactiva. A ese tipo de personas, hermanos, la Biblia los cataloga que son como personas irracionales. ¿Y quiénes son irracionales, hermanos? Pues los animales. No lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo la Biblia. De manera que la Biblia, hermano, está comparando a aquellas personas que no tienen un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, los considera, hermano, como personas que prácticamente viven como viven los animales. ¿Y cómo viven los animales? Pues los animales viven, hermanos, de acuerdo a sus instintos. Si usted se recuerda, en una predicación anterior yo le decía que conocí una persona que él decía: si tengo hambre, como; si tengo sueño, duermo. Pero, hermano, yo creo que nosotros no podemos regir nuestra vida de esa manera. Nosotros no podemos actuar, hermanos, que cuando yo tengo hambre voy a comer. No, nosotros debemos de marcarnos de acuerdo a un horario, hermanos. Así vamos a tener nuestro desayuno, nuestras meriendas o almuerzo y nuestra cena, ¿verdad? Pero no es que vamos a estar entrando, por ejemplo, en la gula y estar comiendo a cada rato. O, por ejemplo, hermano, no es que nosotros vamos a ir a dormir a la hora que se nos antoje. De manera, hermano, que nosotros también tenemos que tener, ya que tenemos un reloj biológico interno en nuestro ser, que nos indica, hermanos, que nosotros en qué momento ya tenemos que ir buscando el aposento para ir a descansar. ¿Sabe? La Biblia dice en Oseas capítulo 4, en el versículo 6, en aquel versículo muy conocido, dice la palabra: mi pueblo fue destruido. En otras Biblias dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cuando yo miro esta palabra conocimiento, en el original hebreo es la palabra da'at. Y da'at quiere decir sabiduría, ciencia, entendimiento. Quiere decir entonces que cuando Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. Quiere decir que le faltó la capacidad de racionalizar, le faltó la capacidad de pensar, la capacidad de análisis, le faltó al pueblo, hermano, la capacidad de adherirse a tener un pensamiento bíblico. Quiero pasar rápidamente al segundo tipo de persona, hermano, porque mi intención es ministrarle al final, ¿verdad? El segundo tipo de persona que nosotros podemos encontrar, de acuerdo a la escritura, hermano, es la persona, hermano, que se deja guiar por el pensamiento de otro. Aquí en nuestro argot popular, hermanos, diríamos de aquellas personas que son, sí, así como lo dijo usted, que son carretas. Así como dice un dicho, hermano, que para donde va toda la gente, dice que por ahí va Vicente, dicen por ahí, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que así dice. Ok, dice en Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Doctrina es enseñanza. Y también tienes a los que retienen la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Si nosotros vemos la raíz etimológica de la palabra nicolaitas, esta es una palabra que es una palabra compuesta y que en el original griego viene de la palabra Nikolaos, donde Nico quiere decir victoria o triunfo y la palabra laos quiere decir gente o pueblo. De manera, hermano, que la enseñanza o la doctrina de los nicolaitas es cuando el pueblo triunfa, cuando el pueblo, hermano, tiene victoria, cuando el pueblo, hermano, es el que manda. Mire qué terrible. Por ejemplo, en la Biblia, hermano, nosotros podemos encontrar 3 ejemplos, hermanos. Pueden haber muchos más, claro que sí, pero rápidamente le quiero dar 3 ejemplos cuando el pueblo manda y qué es lo que pasa. Si usted se fija, por ejemplo, en Génesis, cuando el pueblo se puso en unidad, cuando el pueblo se puso de acuerdo en construir una torre, mire ahí, note el principio de unidad, que es muy importante. Pero, siempre hay un pelo en la sopa, pero, hermano, este pueblo se está uniendo, hermano, para hacer una torre.
¿Y qué pasó de acuerdo al pensamiento de Dios? Al Señor no le pareció que el pueblo estuviera haciendo una torre donde ellos, hermanos, querían, dice, tener una cabeza en los cielos. En el original hebreo diría donde querían tener un rosh. Cuando dice ahí, hermanos, un rosh, está diciendo, hermanos, que ellos querían tener un contacto con un ente espiritual en los cielos. De manera, hermanos, que al Señor no le pareció, hermano, que las autoridades de aquel entonces, hermanos, se dejaran regir por la voluntad del pueblo y que el pueblo quisiera tener una torre. De manera que el Señor vino, descendió y los confundió, dice, les confundió las lenguas y derribó aquella torre. Otro ejemplo rápidamente, hermano, cuando el pueblo manda, es cuando el pueblo de Israel, hermanos, empezó a pedir rey. El pueblo de Israel se empezó a fijar que los demás pueblos de alrededor, hermanos, el pueblo de Moab, el pueblo moabita, el pueblo edomita, tenían sus propios reyes, pues ellos también comenzaron a pedir su propio rey. ¿Y a quién pusieron de rey, hermanos? Pues ellos prácticamente pusieron, hermanos, al rey Saúl. Entonces, si usted se fija, hermano, en las genealogías que aparecen en Mateo o en Lucas, capítulo 3, no aparece en ningún lado el rey Saúl. Otro ejemplo, hermano, y mucho más terrible, cuando el pueblo es el que manda, hermano, lo encontramos, por ejemplo, cuando Pilatos, hermanos, tiene, a un costado tiene a nuestro Señor Jesucristo y al otro costado tiene a Barrabás. Y le pide al pueblo y le pregunta al pueblo, cuando él es la autoridad y él es el que debiera de haber tomado las decisiones, le pregunta al pueblo a cuál de los dos deja en libertad. ¿Y qué hace con el otro que quedó prisionero? ¿Y qué fue lo que gritó el pueblo? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Usted ha escuchado por ahí, hermanos, un argot popular que dice, la voz del pueblo, la voz de Dios. Hoy puede usted entender que ese dicho, hermano, bíblicamente eso no es así. La voz del pueblo, hermano, no es la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, usted la encuentra en la palabra de Dios. La voz de Dios usted la encuentra en la oración, así como lo estamos haciendo en este día, pidiéndole dirección al Señor. No se le está pidiendo, hermano, dirección al populacho. No se le está pidiendo dirección al pueblo, hermano. No, nosotros como cristianos vamos de rodillas y le pedimos dirección a nuestro Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Debo de tomar esa decisión? ¿Me conviene hacer esa transacción? ¿Tengo que ir por este camino, Señor, o no? ¿Debo de seguir aguantando? ¿Debo de seguir esperando, Señor? Pues es al Señor a quien le pedimos dirección. Máximo, hermano, si usted tiene una figura de autoridad, hermano, si usted tiene un cargo de autoridad, usted, hermano, no debe de estarse rigiendo por lo que el pueblo le dice. Usted debe de regirse, hermano, por lo que Dios le dice a usted. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra. Vamos a un tercer tipo de persona, hermanos, y es la persona que sigue su propio pensamiento. Si usted mira en esta escalinata, hermanos, en estos escalones, llegamos al tercer escalón. Cualquiera podría decir al estar en este tercer escalón, hermanos, que él está por encima de aquellos, hermanos, que siguen la corriente de otros. Y está por encima aún más de aquellos, hermanos, que no tienen ni tan siquiera un solo pensamiento. Estas personas, hermanos, casi siempre son líderes. Casi siempre son personas que se destacan. Casi siempre son personas, hermanos, que son muy inteligentes. Casi siempre son personas, hermanos, que usted va a ver que son muy preparados. Gente, hermanos, con preparaciones intelectuales, preparaciones, hermanos, académicas elevadas. Santo, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, en Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón. Usted sabe bien, hermanos, y se le ha enseñado en la iglesia La Roca, que cuando la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice corazón, se está refiriendo a la mente, ya que el corazón, hermano, solo es un músculo, hermanos, que sirve para bombear la sangre. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ese es el movimiento, hermano, que hace el corazón para estar irrigando, hermano, por todo nuestro cuerpo la sangre. Aleluya. Pero dice entonces la palabra del Señor, el que confía en su propia mente, el que confía en su propio corazón, el que confía en su propio pensamiento. ¿Cuántas personas dicen, es que yo nací y así voy a morir? Es que esta es mi forma de ser. Yo así soy. Nadie me cambia mi pensamiento. Yo tengo la capacidad de pensar. Yo tengo la capacidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero la palabra, hermano, y no soy yo, por eso le cito la Biblia. Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Quiero quedarme con la primera parte de ese versículo. Y usted sabe también, hermanos, que la Biblia dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, a mí me gustaría que usted tuviera dos Biblias
delante suya, para que en un costado, hermanos, tuviera Proverbios 28 o 26, y en otra Biblia, hermano, usted tuviera el Salmo 14:1. Porque en Proverbios 28 dice que el que confía en su propio corazón es necio. Aleluya. Y Salmo 14:1 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando estudiamos esta palabra, cuando veíamos esto, hermanos, vino una revelación. Aleluya. Y pudimos ver, hermanos, que este tipo de personas casi siempre van a ser personas intelectuales. Son personas, hermanos, con una capacidad de oratoria, con una capacidad, hermano, intelectual, con una capacidad, hermano, qué sé yo, PhD, doctorados, maestrías, hermano. Pero usted va a ver que muchas veces, hermano, la mayoría de estas personas, cuando ya tienen estas capacidades, estas luminarias, hermano, terminan negando a Dios. Recuerdo, hermano, que un científico muy famoso llamado Albert Einstein, este hombre empezó a estudiar la Biblia y se fue profundizando en la Biblia, y él llegó a una conclusión, hermano, uno de los más grandes científicos que ha existido. Y este hombre dijo, hermano, que para él no le cabe duda que tiene que haber un ser superior para que haya creado todo este universo, y que para él aceptaba eso. Pero que este ser superior tuviera un hijo, hermano, no, eso era imposible. Eso era imposible. Entonces usted mira, hermano, que no se trata de ser inteligente. No se trata de tener una gran capacidad intelectual, no. Dice la Biblia, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De manera, hermanos, que usted y yo, tal vez no somos muy inteligentes, pero algo que sí tenemos, hermanos, es que nosotros somos sabios. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa muy diferente es ser sabio. Usted y yo somos sabios, hermanos, porque nosotros tememos al Señor. Nuestra confianza es puesta en Él. Nuestro criterio, hermano, no lo basamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, lo basamos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Aleluya. Y es ahí, hermano, donde yo siempre le digo a usted, hermano, ahí es donde truenan los chicharrones, hermano. Cuando yo, hermano, quiero ir en contra de mí mismo, cuando yo voy en contra de mi mismo pensamiento, es que yo pienso de esta manera, mi análisis me dice que de esta forma debe de ser esto. Pero la Biblia me dice, hermano, que hay que orar por el enemigo. La Biblia me dice que hay que poner la otra mejilla. La Biblia me dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero si yo lo voy a ver, hermano, de forma, hermano, mental, en mi inteligencia, en mi forma humana, hermano, todo ese tipo de sabiduría, hermano, de lo alto, para mí es locura. Y la misma Biblia nos lo dice así. Quiero llegar a un cuarto tipo, hermano, de hombre o de persona, hermano, de acuerdo a su pensamiento. Hemos visto, hermano, que tres anteriores. La persona que no piensa, la persona, hermano, que se deja guiar por el pensamiento de otro, y la persona, hermano, que se deja guiar solo por su propio pensamiento. Al primero, hermano, la Biblia lo considera como un animal. Al segundo, hermano, la Biblia, hermano, lo considera, hermano, como aquel que está siendo guiado por otro. Nosotros diríamos como un carreta, hermano, así diríamos en nuestro argot popular hondureño. Y al tercer tipo, hermano, la Biblia lo considera como un necio, aquel que se deja guiar por su propio pensamiento. Pero quiero enseñarle, hermano, y es en la casilla en el cual nosotros, usted y yo, hermano, ahí entramos. Y es en la casilla número 4, donde dice, hermano, que es la persona que sigue el pensamiento de Dios. Aleluya. El Salmo 1:1 dice, hermano, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. De manera, hermano, que la Biblia está diciendo que usted y yo, hermano, que nos regimos por el pensamiento de Dios, que lo adquirimos a través de la escritura, a través de la oración, hermano, a través de las prédicas, hermanos, de las enseñanzas, vamos aprendiendo cada día más. La Biblia nos dice que somos bienaventurados. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Quiere decir que somos bienaventurados. Número 1. Número 2, que el Señor nos va a guardar. Dice, porque nosotros tenemos nuestro pensamiento en el Señor. En Él hemos confiado. Aleluya. No confiamos en nuestras capacidades, no confiamos en nuestra forma de pensar, no confiamos en nuestras habilidades, no. Confiamos que del Señor. Dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir
La Reina Valera actualizada dice, haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el pensar que hubo en Cristo? Que Él, siendo igual a Dios, no fue cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de sus atributos divinos, de su omnisciencia, de su omnipotencia y de su omnipresencia. Quiere decir, hermano, que lo que el Señor nos muestra es humildad. Cuando usted y yo, hermanos, nos regimos por el pensamiento dado por Dios a través de la Escritura, a través de la oración, nosotros somos humildes. Cuando nosotros sabemos que nosotros dependemos de lo que dice la Biblia y no de mi propio pensamiento, o mucho menos por el pensamiento de otro, o ni tan siquiera estaría pensando yo en algo. Quiere decir, hermano, que cuando yo me someto al pensamiento, a la voluntad del Señor, que dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta, hermano, quiere decir que yo soy bienaventurado. Soy guardado por el Señor. Soy, hermano, humilde. Y quiero terminar con este último versículo diciendo, hermano, en Filipenses 4:8 dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este fue el versículo que le dio título a esta enseñanza. Hermanos, puedo resumir entonces que, de acuerdo a la luz que el Señor me dio para esta enseñanza, encuentro 4 tipos de personas. La persona que no piense que la Biblia lo considera como un animal porque actúa por instinto. La persona que sigue el pensamiento o las ideas de otros hermanos que son inocentes, son presa fácil, fáciles de engañar, fáciles de seducir, hermanos. Hay un tipo de persona, un tercer tipo de persona, hermanos, que es aquella que se rige por su propio pensamiento. Muchas veces estas personas son altivas, muchas veces estas personas son soberbias, muchas veces estas personas, hermanos, y la Biblia los cataloga de necios. Pero usted y yo, hermanos, somos de este cuarto tipo que le hablé hoy, y es de las personas, hermanos, que nos regimos por el pensamiento de Dios. Yo le animo, mi hermano, a seguir adelante. Siga confiando en la Escritura. Esa es la palabra de Dios. A veces eso se nos escapa y no entendemos la magnitud. Cuando nosotros decimos esa frase, esta es la palabra de Dios. Ahí hay sabiduría. Cuando usted lee, hermano, adquiere sabiduría. Como siempre le digo, esa escritura, hermano, más que usted la está leyendo, esa Biblia lo está leyendo a usted. Esa Biblia lo está escudriñando. Cuando usted lee la escritura, hermano, usted está siendo limpiado, usted está siendo renovado. Recuerde que el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le animo en este día a seguir adelante. Le animo a seguir orando. Esto no se termina, hermano. Sigamos adelante. Usted está en el buen camino. Usted ha escogido lo mejor, hermano. Usted está, hermano, en la senda derecha. Usted está, hermano, por el camino correcto, hermano. Y en este caminar, en Cristo Jesús, téngalo por seguro, hermano, que eso que hoy usted está orando, eso por lo cual hoy usted está clamando y pidiendo al Señor, la respuesta viene. La respuesta viene para su vida. En el nombre de Jesús yo bendigo su vida, hermano. Dios les bendiga y les guarde. Quiero hacer una oración para finalizar y les invito a que usted cierre sus ojos. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu Santo Espíritu. Nos enseñas a través de tu palabra. Y hoy, Señor, somos edificados una vez más. Te pedimos, Señor amado, perdón si hemos venido caminando, Padre, siguiendo la corriente de otros. Si hemos sido faltos de entendimiento. Si hemos sido, Señor, orgullosos en nuestra propia manera de pensar. Si hemos sido soberbios. Si hemos sido necios, Señor, queriendo, Señor, anteponer nuestro pensamiento antes que el tuyo. Y hoy nos sometemos a ti en obediencia, Señor amado, para ser, Padre, dirigidos por medio, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto, que la adquirimos por medio de tu palabra y por medio de la oración y por medio de las enseñanzas también. En el nombre santo y poderoso de Jesús, bendecimos a la familia de La Roca y te pedimos, Señor amado, que en este día sigamos en oración. Dios les bendiga, hermanos.